Bienvenidos a Las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Amigos de Las 18, muy buenas tardes. Ahora sí podemos darle inicio a nuestro episodio número 8. Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, afortunadamente, Ricardo. Aquí también disfrutando de este fin de semana que estuvo espectacular. Excelente, excelente, me gusta eso. Bueno, entonces, episodio número 8. La culpa no fue mía, la culpa fue de otro. Esto es una de las frases que más solemos oír cuando las personas llegan a Canadá y se dan cuenta que todo su proyecto fue armado en ilusiones, en ideas que no son, o en un programa o en un proyecto que no es. Claudia. A ver, Ricardo, lo que pasa es que sí, tendemos a dejarle esas decisiones a otra persona y después no asumir la responsabilidad, pero es cierto. La decisión de que venir a estudiar a Canadá es propia, o sea, no podemos decirle a nadie más, ¿usted qué piensa que yo debería estudiar? ¿Qué es lo que está en demanda en Canadá? ¿Qué me voy a estudiar? No, cuando pensamos en que yo me voy a ir a estudiar, tengo que pensar es en qué es lo que yo me sueño hacer el resto de vida, porque si bien es cierto que venimos a crecer profesionalmente, también es cierto que es a lo que pensamos dedicarnos en mañana, ¿no? Entonces no podemos Correcto. decirle a alguien más, ¿usted qué piensa que me debo ir yo a hacer allá? Y el día que hay una negativa de visa, el día que venimos acá, que las cosas no salen como esperábamos, que no conseguimos trabajo, pues no podemos decir, es que a mí Claudia Palacio me dijo que estudiara culinaria. Exacto. Porque es que Sí, no fue sí, sí. Claudia Palacio la que tomó la decisión. Por eso es tan importante que la persona que está tomando esta decisión de qué voy a estudiar, lo primero que piense es eso, qué me sueño yo haciendo el resto de mi vida. Y en eso es en lo que tienen que basar esa decisión. Como una guía. No sé si yo asumo que a ti te suele pasar o te suele suceder esto. A mí me pasa muy a menudo. Recibo correos todos los días en el cual las personas básicamente primero me dan como un perfil profesional de lo que han hecho. Es un correo bastante largo, bastante extenso, me cuentan en detalle cuántos grados tienen, familia, hijos, todo. Y después de haber leído casi como por 2 minutos, la última pregunta es, bueno, Ricardo, y en base a esto, ¿qué me recomiendas estudiar? Y quedo, bueno, pues la verdad, no tengo ni idea qué decirte. Es decir, la institución que yo represento ofrece más de 108 programas. Los otros colleges de Ontario, no conozco un solo college que no ofrezca menos de 100 a 110 programas académicos. Hay unos que ofrecen hasta 200 opciones para estudiar. Y ahí es cuando yo quedo quedo loco yo, porque pues primero que todo tengo que primero hablar con la persona y como que poder identificar más puntual qué es lo que quiere hacer esa persona, ¿no? Y a esto es a donde vamos con el capítulo de hoy. A pesar de que este proyecto se puede montar y podemos contar con asesorías, siempre va a haber una responsabilidad propia, ¿no? De acuerdo, Ricardo. Y determinar ese programa es clave, porque lo primero que tenemos que entender es que de lo que yo le explique en migración, en mi carta de intención, depende en gran medida la aprobación de ese permiso. Entonces yo no puedo decir, lo que pasa es que yo me quiero ir a estudiar desarrollo de software en Canadá, porque Canadá es un país maravilloso, porque Canadá es un país multicultural, porque Canadá, no sé, es el país número 1 en estudios a nivel mundial. Porque es que eso no me hace crecer a mí como profesional, o sea, puede que me haga crecer como Correcto. persona, pero no como profesional. Entonces, yo no me voy a ir a estudiar a, ¿qué te digo yo? A UK, porque UK tiene el Palacio de Buckingham. Esa no es Exacto. una Sí, sí, razón. sí. Correcto. Esa es la cuestión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar esa responsabilidad nosotros mismos y decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer a futuro? Ya un profesional en inmigración se va a sentar contigo y va a decir, esta es la provincia, o este es el puntaje que tienes que sacar en inglés, o tienes que estudiar tantos años, o tienes que trabajar tantos años, pero no te puede decir estudia turismo, o estudia contabilidad, o estudia administración, porque es que eso depende de lo que tú quieras. Pero más allá de todo esto es, ya una vez pasa que te niegan la visa, y justamente la semana pasada me hicieron la pregunta a mí en un webinar, me dijeron, Claudia, y entonces yo le puedo decir a inmigración en una reaplicación, lo que pasa es que es culpa de la persona que me representó, que dijo X o y eso me ayuda a mí, Exacto. porque esa es la salida de mucha gente. Claro, de culpar a los demás, o sea, es muy difícil para nosotros dejar un ego al lado y asumir la responsabilidad, asumir que el error fue de uno. ¿Y sabes qué es lo que pasa, Ricardo? Que inmigración guarda históricos de todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas. Cualquier documento que tú envías, cualquier carta que tú escribes,
queda dentro de tu histórico, porque es que lo que no nos hemos dado cuenta es que todos tenemos un UCI número. Es un número único que tú tienes en Canadá desde la primera vez que aplicas, no importa cuántos cambios hagas, el permiso de, o sea, la visa de turismo, después el permiso de estudio, el permiso de trabajo de posgraduado, incluso tu residencia va a tener el mismo UCI. Pues cada vez que tú mandas una aplicación a Canadá, con ese número están revisando tu histórico. Entonces ahora no puedo cambiar la historia. Yo no puedo decir, no, lo que pasa es que en la primera aplicación yo dije que quería estudiar culinaria, usted me dijo que no se justificaba porque yo tengo una maestría en filosofía y entonces no tiene sentido que yo estudie culinaria, pero entonces ahora me voy a ir a hacer, no sé, una maestría en derechos humanos. Porque es que ahí le estoy diciendo inmigración, usted tenía toda la razón. O sea, mi propósito no era ir a estudiar, sino ir. Y ahí empezamos a chocar. Pero además, no podemos echarle la culpa a otro. Porque es que cuando yo digo, no, lo que pasa es que la culpa es de mi asesor de inmigración, o la culpa es de mi agente educativo, o la culpa es del representante de estudiantes internacionales del college, resulta que es que si la aplicación tú la mandaste solo porque no tenías un representante que firmó por ti, o sea, acordémonos que los abogados y los consultores de inmigración, cuando tenemos la licencia, firmamos un Use of a Representative, o sea, una autorización de representación que respalda con nuestro número, con nuestro conocimiento, con nuestro seguro de errores y omisiones lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Si a ti te ayuda alguien y tú no mandas ese documento, la culpa es toda tuya. O sea, no importa lo que haya pasado, la responsabilidad es tuya porque tú dijiste que lo hiciste tú solo. Entonces ahora no puedes venir a decir, no, lo que pasa es que el asesor de estudios me dijo, porque es que el asesor de estudios no existe en esa aplicación. Entonces ya tú tienes que asumir el riesgo total. Y decirle a inmigración es que no lo dije yo. ¿Cómo lo vas a decir si no tienes cómo probarlo? A menos de que tú puedas entregar documentos que digan, mire que sí, en este email, José Pérez dice que él fue el que me hizo todo y él fue el que me dijo que hiciera, él fue el que me dijo que dijera, él fue el que me dijo que firmara, y entonces ahí sí tenemos que entrar a demostrar. Pero si yo no lo puedo demostrar, simplemente no lo puedo argumentar, no puedo venir a decir, no, es que fue culpa de Pedro Pérez porque él fue el que me dijo que hiciera esto. Claro. Mira, y ahorita que mencionabas todo esto, se me vino a la cabeza una de las preguntas, eso que tengo la cabeza bien grande, se me vino una de las preguntas que más hace la gente, no solo a mí, no solo a mis colegas de la industria, sino también en las ferias de educación en las cuales asistimos, que es la siguiente. Ricardo, me han dicho que en Canadá, si yo voy a estudiar lo mismo que estudié en mi país, me van a negar la visa. Entonces, te voy a botar un ejemplo y tú me lo analizas acá. Tenemos una persona que está en México. La persona tiene un background en arquitectura. La persona estudió arquitectura. Y la persona quiere aplicar de pronto un programa de Architectural Technology de 3 años acá en Canadá. Teniendo en cuenta que el tipo de construcción en Canadá es muy diferente al que se maneja en México o en Latinoamérica en general. ¿Qué pasa en un caso de esos, por ejemplo? Que tenemos una persona que quiere estudiar algo similar a lo que estudió, que va alineado a su carrera, pero probablemente le sirve, no le sirve. ¿Cómo tú verías esa situación? Ricardo, por las respuestas que he visto yo de inmigración en las notas de los expedientes que pido, esa visa está condenada a ser negada. Básicamente, el arquitecto tiene un grado de 5 años en América Latina o de 4 años, lo que quieras, y viene a estudiar aquí un programa técnico o tecnológico, el que tú escojas, de 2 o de 3 años, cualquiera que sea, basándome en que yo voy a aprender el tipo de construcción que se hace en Canadá. ¿Qué diferencia hay? O sea, un arquitecto que hace, diseña espacios, diseña los ambientes, hace cálculos de, no sé, de terrenos, de estructuras, de pesos, de materiales, de lo que sea. Pero el tipo de construcción que cambia, que tú pones la pared exterior de ladrillo y aquí lo estás poniendo en drywall o le estás poniendo en tabla roca, como le dicen, ¿qué cambia? El peso viene especificado en la tabla. ¿Qué cambia? Digamos el tipo de suelo, pero tú tienes que aprender a hacer los estudios de suelo, los hace un ingeniero, no tengo ni idea quién los hace. Pero realmente se justifica estudiar un programa de 2 o de 3 años que me va a costar promedio $18,000 el año para ir solamente a ver que no se construye con ladrillos, sino con tabla roca. Yo pensaría que esa diferencia puede ser un curso corto que te van a dictar en el mismo México las compañías que importan tabla roca, ¿verdad? Claro. Que eso puede ser un update que le hagas tú a tu profesión en un curso corto, en una certificación seguramente de alguna marca o algo por el estilo. Entonces, esta inversión de 2 o 3 años que te vale 36 o que te va a costar, no sé, $54,000, renunciar a tu trabajo, sacar a tu esposa de su trabajo, sacar a los niños del colegio, el costo no va a representar un beneficio que lo sufrague. Y esa es la razón de una negativa. Ahora,
Si tú me dices que el arquitecto viene a estudiar urbanismo, que el arquitecto viene a estudiar, no sé, algo en Green Technology, Environmental construction, por ejemplo. por ejemplo, es distinto porque es que le Claro. estás dando una visión, un valor agregado a tu carrera. Pero vuelve y juega. No podemos decir, no es que mi asesor de estudios me dijo que entonces estudiara 3 años de arquitectura. Porque es que acordémonos de una cosa, los asesores de estudios, a menos de que ellos tengan dentro de su agencia o que ellos mismos lo sean, los consultores educativos y los consultores de inmigración, porque nosotros los consultores de inmigración tenemos 2 tipos de licencia. Tenemos la licencia full, que es la que tengo yo, por ejemplo, que puedo hacer cualquier tipo de proceso migratorio, con la que tienen los que se dedican únicamente a permisos de estudio, que tienen una licencia más corta y es únicamente para estudios. Entonces, solamente a menos de que él la tenga, por ejemplo, o alguien en su agencia la tenga, te puede decir qué debes hacer. Y ojo, te puede decir cómo presentar la solicitud de tu permiso de estudio, pero no te puede hacer los cálculos de residencia porque no conoces esa parte de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, a menos de que... Ahí, hagamos un paréntesis, ahí eso que acabas de... Es que esos son los puntos claves súper importantes para que las personas entiendan cómo es que funciona realmente todo este plan. O sea, eso que acabas de decir me parece importante, ¿lo podrías repetir, por favor? Los 2 tipos de licencia que existen y qué pasa en ese caso cuando una persona dice, no, yo manejo la parte de estudios y también le manejo el plan de inmigración sin tener ese conocimiento. Ricardo, es como si tú fueras a ir donde un médico que nunca estudió medicina, o sea, ¿qué esperas que te diga? Si tú vienes y me preguntas Claro. a mí, Claudia, mira, tengo un dolor aquí en la espalda que lo tengo grabado, o sea, ¿yo qué te puedo decir, Ricardo? ¿Dormiste mal? O Ricardo, de pronto es el hígado, qué sé yo, si el riñón queda Exacto. allá. No tengo ni idea, pero yo le voy a decir a mi abuela que esa es la recomendación que te puedo dar yo. Si tú estás buscando, ¿quién te haga un proceso migratorio que vas para residencia? Pues hombre, tienes que trabajar con un consultor o un abogado, un notario de Quebec, que somos los que tenemos que estudiar toda la ley migratoria, y entonces podemos entrar a ver el efecto que tiene, qué sé yo, si tú estudias en Saskatchewan, si estudias en Manitoba, te dan los puntos. ¿Qué pasa si te cambias de una provincia a otra? Si estudias 2 años y llevas el inglés a 8, si te queda el francés en 5, si, qué sé yo, Ricardo, todos los factores que hay. Porque es correcto. Que entendamos que hay 109 categorías de nominación provincial, todas distintas, todas con condiciones Exacto. distintas. Tenemos 15 programas pilotos, tenemos 19 programas de negocios, tenemos 4 programas federales, solamente en la categoría económica. Las personas que tienen la licencia para estudio, ven la parte de estudio. Estudio es un programa temporal, ni siquiera los contamos dentro de esos que les acabo de nombrar ahorita, que son programas diseñados para ya la parte de residencia. Entonces no le puedes pedir a esta persona que entienda cuál es el efecto que tiene si tú estudias en Manitoba y te vas a vivir después a Saskatchewan. O qué pasa con el nivel de inglés en Saskatchewan. Ellos no tienen ni idea. Pero ¿sabes por qué te pregunto esto? Te voy a contar por qué rápidamente y les voy a contar a todos los que nos están viendo ahorita el porqué de la pregunta. Porque hay varias veces que las personas, que los colleges, que las instituciones dicen tener personas in-house, como le decimos en inglés, que son expertas en inmigración. Y son este tipo de consultores, son consultores que no tienen la licencia completa. Y en algunos casos estas personas se han atrevido a dar consultorías en algo que no tienen absolutamente idea. Y hemos visto la consecuencia de eso. Hemos visto casos donde los estudiantes llegan y le dicen, no, es que a mí el consultor del college me dijo que hiciera esto, lo uno y lo otro, y resulta que eso no es. Estuve hablando con otra consultora de inmigración y me dijeron que esto está totalmente mal. Entonces, es por eso que hago la pregunta. La declaración. Mira, Ricardo, yo tengo 2 casos. Tengo uno de la semana pasada o antepasada, una persona, de hecho, cliente mía, yo hice su proceso de visa de estudio y ya está estudiando aquí. Llegó a estudiar inglés y va a hacer el paso a un posgrado. Y me llama la semana pasada o antepasada y me dice, Claudia, mira, lo que pasa es que mi permiso de estudio se vence en diciembre, pero yo tengo que hacer la extensión ya, porque pues si no, no alcanzo. Yo, ¿cómo que ya terminaste la parte de inglés? Porque para hacer la extensión necesitamos tener ya la carta sin condiciones, o sea, ya terminaste la parte de inglés. Y me dice, no, lo termino en diciembre. Le dije, ok, entonces pues no la podemos hacer. No, lo que pasa es que la consultora del college me dijo que yo lo tenía que hacer con 4 meses de anticipación. ¿Cómo voy a hacer yo una extensión para remover las condiciones si no he cumplido con las condiciones? O sea, si esta chica completa su programa de inglés en diciembre, yo tengo que esperar a que el college me diga cumplió con las condiciones, o sea, ya pasó la parte de inglés para poder extender. Entonces mi pregunta era, ¿quién es esta chica, asesora de inmigración del college, que va y le dice a los estudiantes que lo tienen que hacer con 4 meses de anticipación? Empezando porque a uno el permiso de estudio no se lo dan para 4 meses después de que uno termina el programa, lo dan por 2 meses normalmente.
Pues, ¿cómo lo puedo hacer con 4? Es imposible. Pero ese no es el único. También de una de las universidades más prestigiosas de Canadá, una cliente que ya afortunadamente sacó la licencia, pero sufrimos como locas. Sí. Ella, la universidad le dijo, no se preocupe, que nosotros tenemos un in-house y hacemos su proceso. Ella había consultado conmigo y yo le dije, cumplimos con los requisitos, el puntaje es tanto. En esa época su puntaje le daba 4.37, no me olvidé, hace como 2 años y medio, 3. Y nada, yo sabía que a ella el permiso se le vencía un 28 de diciembre. Y esta niña no volvió a aparecer, nunca. Se desapareció completamente. Sí, y de pronto me llega la segunda semana de diciembre y me dice, Claudia, yo llevo ya tiempo en el pool y no me seleccionan y tú me habías dicho que me daba 437 y el puntaje bajó a 413, ¿qué pasa? Pues revisemos tu perfil, miremos a ver qué ocurre. Cuando fuimos a ver, el asesor de inmigración de la universidad le había puesto, primero que ella había llegado era a estudiar a Canadá, ella había venido como fellow a hacer un programa de medicina, o sea que ella no estaba estudiando, ella estaba trabajando, o sea que los puntos por trabajo no se los contaron y eso hacía que su perfil tuviera casi 100 puntos menos. Pero ya estábamos en la segunda semana de diciembre y a ella se le vencía el 28 de diciembre. Tú no te imaginas lo que fue la carrera para cambiar perfil, recibir invitación a aplicar, mandar documentos de soporte para poder extender con un bridging. Finalmente extendimos con el bridging el 27 por la noche. Y esto porque a ella se le ocurrió ir 3 semanas antes. Si hubiera ido una semana después, no hubiera recibido invitación a aplicar porque la invitación a aplicar la recibió ella 3 días después de que habló conmigo. Entonces, pues no estamos alcanzados. Fue, como decimos en Colombia, de chiripa. De chiripa la sacó, correcto. Sí, sí. Pero yo no puedo echarle la culpa a otro. La responsabilidad es mía. Exacto. La responsabilidad es mía. Yo tengo que tomar esas decisiones, o sea, yo me siento con un consultor de inmigración, con un abogado de inmigración y hago lo mismo que con el médico. Mire, señor, estos son mis síntomas. Ahora dígame usted qué hago. Pero yo no puedo llegar donde el médico a decirle, mire, señor, yo tengo un dolor aquí, entonces vengo a que usted me haga un reemplazo de riñón, pero quiero que la incisión me la haga por el frente, porque es que no quiero la cicatriz atrás porque me va a generar un queloide. O sea, no puedo hacer eso. Es lo mismo con el consultor de inmigración. Y el ideal sería que con la persona con la que se sientan el primer día, llevaran el proceso hasta el final. Porque es que hay información que se pierde en el camino. Y no quiero decir con esto ni que el cliente mienta, ni que... No, es sencillamente que al igual que cuando tú... Bueno, me pasó a mí, cuando a mi mamá le dio cáncer, el médico dio el diagnóstico, toda la familia entendió que era un cáncer terminal. La única que no lo entendió fui yo, bueno, mis hermanos y yo. No lo entendimos porque simplemente el cerebro procesa lo que le interesa, lo que le conviene. Claro. Entonces, no es que el cliente cuente la mitad, es que no entendió el resto. Entonces, cuando pasa de un consultor al otro, viene con la información cortada. Cuando el consultor, o sea, cuando yo me siento con un cliente y hago una estrategia, yo digo, vamos a estudiar 2 años en Ontario, vamos a buscar un trabajo en ¿qué te digo yo? Como... no sé, carpintero, es un trade, vas a sacar el certificado de calificación, vas a ir al Ontario College of Trades, necesitamos sacar el inglés en tanto y tanto, tu esposa va a estar estudiando. Y resulta que el cliente se pierde y al cabo de las 3,000, ya cuando tiene el permiso de trabajo, viene y me dice, es que yo nunca pude sacar la residencia como usted me dijo. ¿Quién estudió? No estudié yo, pero es que yo le dije que estudiara su señora. Es que yo le dije que usted tenía que buscar trabajo como carpintero. ¿En qué está trabajando? No, yo estoy de asistente administrativo. Es que no hicimos nada del plan inicial. Entonces, si tú pasas de un consultor a otro, de un abogado a otro, esa persona tiene que tener todo el panorama desde el principio. No puede, o sea, es muy difícil cuando tú recibes el cuento a medias o cuando el cliente empieza a dudar de lo que tú le estás diciendo. Pero ¿y qué tal si fuera a New Brunswick? Es que a mí me dijeron que en New Brunswick le puedo pedir ya. Si calificaras por el Federal Skilled Workers, pero es que no cumples con el requisito, entonces te va a tocar estudiar 2 años y trabajar 1 año. Eso no es lo que dice la página. Sí, es lo que dice la página. Es lo que dice la página. No, es lo que tú dices, o sea, cuando empezamos a saltar, yo creo que una parte de ansiedad, de desesperación, de oír lo que queremos oír. No, por ejemplo, yo no conozco mucho la parte de inmigración. Yo, por ejemplo, por eso es que tenemos este programa, para aclarar todo este tipo de dudas y cuando la gente tiene este tipo de preguntas. He oído, por ejemplo, de casos cuando yo mismo le pregunto a mis estudiantes, cuando me mandan como el perfil y a grandes rasgos les pregunto, bueno, ¿y tú por qué estás buscando Ontario con 55 años de edad, que tu esposa tiene 50 y tienes 2 hijos de 17 y uno de 18?
por lo que yo tengo entendido, tal vez Ontario no es una buena opción para ti. Y después me dicen, no, es que yo ya hablé con alguien y me dijeron que era Manitoba, pero nosotros queremos Ontario. Y quiero irme para Ontario y quiero estudiar en Ontario. Y es como, pero le están diciendo que esto no le va a funcionar, le están diciendo que esto no le va a servir y todavía sigue yéndose en contra de la pared, donde se va a meter una estrellada brutal, porque después de la inversión no le va a servir de nada. Eso, digamos que ha sido lo que más trabajo me ha costado a mí aprender en mi profesión, Ricardo. Y es que nosotros solamente podemos recomendar, nosotros no podemos obligar al cliente a que haga lo que nosotros pensamos que es mejor, solamente podemos recomendar. Pero sí duele cuando al cabo de los 4 años tú vuelves a ver a la misma persona sentada al frente tuyo, Claro. Diciéndote, ¿y ahora qué hago? Porque es que ese ahora qué hago, normalmente la respuesta es, Nada. ya no hay nada que hacer, o sea, No se puede hacer nada. o a unos costos que son brutales, porque es que yo soy una convencida de que uno en inmigración puede ganar cualquier cosa, pero pues estos procesos, por lo menos de la forma en la que yo los veo, son procesos de 4 años, donde tú vienes con un permiso de trabajo, vienes con un permiso de estudio, trabajas un año después en cualquiera de los dos, consigues el soporte de la compañía o llevas el nivel de inglés y te alcanza el puntaje, y más o menos en 4 años somos residentes permanentes. Pero cuando las cosas no se dan así, entonces tenemos que invertir el perfil y ahora es el otro el que estudia, el otro es el que tiene que trabajar. Entonces hay que volver a empezar el proceso casi que de cero y duplicamos el tiempo o terminamos haciendo un proceso por humanidad y compasión. Y vuelve y juega. La respuesta no es, la culpa la tuvo mi asesor de inmigración porque él no me dijo. Claro, O sea, eso lo tenemos que asumir nosotros. Cuando hay una estrategia clara y uno dice, me dijeron que era Manitoba, pero yo me voy para Ontario, sabemos de entrada, o sea, ya el cliente tiene que entender que hay un riesgo y tiene que asumir ese riesgo y tiene que conocer también cuál es la forma de minimizar. Cuando yo le digo a un cliente, mira, Ontario es un riesgo, y él me dice, pero es que me voy a Ontario. Le digo, ¿qué? En Ontario tienes que conseguir una compañía que tenga 5 empleados en nómina, que facture $1,000,000 al año. Esos empleados tienen que ser residentes o ciudadanos canadienses, tienen que llevar 3 años en el mercado. Si está dentro del GTA, o sea, área metropolitana de Toronto, tiene que tener 13 y facturar la mitad. Si está fuera, y te tienes que enfocar en eso. Hoy en día es de puntos, entonces por el sistema de puntos, la última selección fue 77, tienes que tener, ¿qué te digo yo? El trabajo que te ofrezcan tiene que ser un código A del NOC, tienes que tener un salario por encima de 40,000 en el año anterior y ojalá tu salario esté por encima de 40 la hora para que te dé los 77. Y si no das, pues, pero ya por lo menos sabes a qué te enfrentas. Pero esa responsabilidad la tiene que asumir el cliente, porque es que cuando vas y le dices a otro asesor, a un abogado o a un consultor de inmigración, le dices, lo que pasa es que a mí, Claudia Palacio no me dijo, resulta que el día que a mí me pidan las notas del expediente, yo te puedo mostrar que yo las tengo. Entonces, inmigración es lo primero que va a pedir. O sea, cuando un abogado lleve el caso a la Corte Federal, él va a pedir un full disclosure y en el full disclosure va a ver y no tienen cómo defenderte. O sea, no hay cómo pelear absolutamente nada porque sencillamente no hay una base en la que te puedas parar. Entonces, si tú trabajas con una persona que no tiene licencia, tú no puedes decir, es que Pedro Pérez me dijo, porque es que Pedro Pérez no existe para inmigración. O sea, tú firmaste un documento donde dijiste que lo habías hecho tú solo. Entonces no puedes decir ahora que fue que alguien lo hizo por ti. Y si ese alguien lo hizo por ti, tiene que ser alguien que tenga licencia, que sea notario público de Quebec, que sea consultor de inmigración certificado o que sea abogado de una de las barras de abogados de Canadá, que somos los únicos que podemos hacer representación. Y en el caso de las personas que tenemos licencia, si tú dices, es que fulano de tal, o sea, no mandó el documento que era, y ojo con esto, porque es que también es una de las cosas que me ocurre a mí con frecuencia. Claudia, lo que pasa es que me negaron una visa y quiero ver si tú la peleas por mí. Es que el abogado, el consultor anterior no quiso mandar no sé, el seguro de mi carro. Y es una aplicación de estudios. Pues que el seguro del carro no le da apoyo a tu solicitud de permiso de estudio. O sea, no se trata de mandar a inmigración toneladas de papeles porque sí. Por ejemplo, a mí me mandó un cliente y me decía, pero ¿por qué no va a mandar las fotos en que estamos todos en la playa el día del cumpleaños? Porque es que estamos pidiendo un permiso de estudio. Entonces las fotos de la playa de la familia no me ayudan. Entonces eso no es que el consultor haya cometido un error, sencillamente son documentos que no tienen nada que ver con la aplicación, pero hay documentos que son relevantes. Por ejemplo, tienes que mandar los extractos bancarios. Entonces, si no los mandó el consultor, ahí hay un error, o el abogado. Tenemos que mandar la carta de aceptación, no se mandó, ahí hay un error. Hay cosas carta de intención, por ejemplo. La carta de intención, o sea, esas son cosas que sí son errores
Pero pues el Claro. hecho de que no mando todos los documentos que yo le mandé, de pronto no todos eran relevantes. Pero es eso, los que tenemos una licencia, tenemos un seguro de errores y omisiones y tenemos un cuerpo regulador que además hay que entender para qué funciona. ICCRC, que es el cuerpo regulador nuestro, no está para protegernos a nosotros. De hecho, ICCRC trabaja en contra nuestra. Está allí es para proteger al cliente, protegerlo Correcto. de consultores que no saben lo que están haciendo, de gente que no tiene la licencia, pero es para proteger al cliente. Entonces, si yo cometo un error por negligencia, es mi licencia la que respalda eso. Si tú estás trabajando con alguien que no la tiene, nadie va a respaldar ese error que se cometió. Ya esta parte. Y yo puedo atreverme a decir que por la parte de los estudios, también hay agencias de educación de calidad, agencias de educación que llevan en la industria más de 5 años, que se especializan en educación en Canadá, alrededor del mundo. Y hay algunas que se especifican 100% en Canadá. Y estas son las agencias en las cuales se puede decir que ustedes podrían confiar su proyecto educativo, ¿no? Es decir, revisar que la agencia sea legal, que sea legítima. Hoy en día uno puede revisar comentarios en una página de internet, pero esto va muy en contra de lo que estábamos hablando en nuestro episodio de la semana pasada, que lamentablemente no pudo quedar grabado por culpa mía. Asumo toda la responsabilidad, pero para ir dejando clara la idea del episodio de hoy, podemos tomar buenas decisiones siempre y cuando contemos con ayuda de calidad, un buen consultor o una buena consultora de migración, una buena agencia de estudios que se especialice, que me brinde una mano y que me ayude a elegir cuál es mi mejor opción. No es, venga, siéntese acá y acá le buscamos un plan cualquiera para armarle el proyecto para que se vaya a emigrar. No, esa no es la idea. Hay que sentarnos, revisar puntualmente, revisar el perfil profesional, cuál va a ser el programa adecuado. Ahora con la parte de migración, cómo lo podemos conectar, qué programa debo tomar, qué provincia me va a servir. Y el día que hay una decisión, Ricardo, la decisión la toma uno. O sea, no la toma el consultor, no la toma el asesor de estudios. Ustedes tienen que estar en la capacidad de, con la información que recibieron de los profesionales con los que trabajaron, de tomar una decisión, pero no de que alguien se las imponga o de que alguien les diga, es que eso es lo que tiene que estudiar. A mí me sorprende sobremanera cuando la gente me dice, es que a mí me dijo fulano de tal que yo tenía que estudiar turismo. Porque lo vemos todos los días lo vemos, todos los días. Nada, a asumir las decisiones, o sea, a buscar información que les permita tomar la decisión basados en información, pero no en YouTube, no en este video, no en los webinars que hago yo los jueves, no, ni siquiera este, porque es que cada caso es específico, Ricardo. Correcto, así es. La información general me ayuda a entender ciertas cosas, pero no define mi perfil. Correcto. Tengo que sentarme con alguien y revisar mi perfil, o sentarme yo y comerme las páginas de inmigración, que también, o sea, como dice el gobierno, hay escaños que no necesita nadie, el que las entienda, fantástico. Eso sí, se las leen completicas, porque las variables son muchas, pero no importa. Exacto. Y el día que se toma una decisión, el que toma la decisión es el responsable, no hay forma de echarle culpa al otro. Exactamente, ¿no? Eso que acabas de decir me parece espectacular. El programa, por ejemplo, la parte de estudios, el programa académico no se debe elegir en base a lo que dijo el youtuber o en el video, que es que por eso fue el programa que les ayudó a llegar, o ese es el programa que está empujando el college para promocionar. No, hoy en día ustedes tienen la capacidad de poder sentarse al frente de un computador, revisar la oferta académica de todas las instituciones, tanto públicas como privadas de Canadá, pueden elegir cuál es el tipo de educación, pueden hablar con una buena agencia de estudios para que les pueda proveer esa información, decirles, mire, este college que está localizado en tal ofrece tales programas y eso le ofrece lo otro, en base a lo que ustedes quieren estudiar. Así de simple. Correcto. Bueno, Clau, no tengo acceso a un reloj, pero yo creo que ya pasamos el tiempo límite de nuestro programa. Entonces, bueno, ¿qué eventos tienes para esta semana? Para invitar a las personas que nos están viendo, acompañando el día de hoy. Los jueves a las 8 de la noche hora de Toronto para resolver esas preguntas generales, no para evaluar perfil, resolver preguntas generales. Y pues nada, yo creo que me voy a adelantar, Ricardo, y los voy a invitar a todos a que en 5 minutos se vuelvan a conectar, porque la semana pasada tuvimos un programa espectacular, porque Canadá es el país del sorry. ¿Y por culpa de quién, Ricardo? ¿Qué fue lo que pasó? Culpa mía, asumo 100% la responsabilidad que yo fui el culpable para que el episodio no haya quedado disponible para todos ustedes. ¿Estamos grabando hoy, Ricardo?
Hoy estamos grabando y hoy prometo que va a quedar ahí disponible para que todos ustedes puedan revisarlo y también va a estar disponible en nuestro podcast. Nos pueden seguir en Spotify y todos estos videos también están disponibles por YouTube. Ustedes lo pueden buscar en las_18. Este es el canal que tenemos en YouTube. En letras, todo en letras. Y bueno, pues entonces, Todo en letras. Invitarlos a todos a que si quieren saber por qué Canadá es llamado el país del zorro, nos acompañen dentro de 5 minutos, porque ya en un momentico estamos de regreso. Exacto, así es. Para todos, un abrazo, una feliz tarde. Recuerden, 5 minutos, regresamos para retomar o volver a hablar de lo que pasó la semana pasada. Fue un placer estar con todos ustedes el día de hoy y un abrazo para todos ustedes.